Estamos en el capítulo 19 y vamos a avanzar hasta el versículo 16. Estamos en Juan, capítulo 19, versículos 1 al 16 en el compartimiento de hoy. Y realmente estamos todavía en la tercera parte del juicio de Jesús. Y podamos estar atentos y recordar también mucho de lo que hemos podido compartir en estos domingos pasados. Vamos con la lectura y podamos tomar atención. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le dijeron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vosotros, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Gracias, Dios bendito, Señor, por tu preciosa palabra, Dios. Que podamos caminar en ella y crecer juntos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Ya me han ayudado con el celular para que se han despedido del sonidito? Amén. Denme la ayuda oficial con esto. Estamos viendo que el proceso de juicio para Jesús ha sido un juicio totalmente injusto. Ellos podían tener aún parte de la ley, como vamos a ver, judía, que podía acusarle y de alguna forma decir que él debía morir, y lo vamos a ver a través también de Levítico y también algún paralelo en otro evangelio. Pero el problema real que veíamos nosotros era que el negocio de Anás y Caifás en el templo, el negocio que ellos estaban realizando constantemente, era uno de los principales motivos porque querían deshacerse de Jesús. El otro motivo es que si se levantaba alguien como rey en medio de los judíos, entonces el imperio iba a ir contra ellos, iba a aplacar esta insurrección y iba a ser terrible para ellos. Por otro lado, también vemos nosotros que Pilato una y otra vez ha intentado liberarlos, pero liberar a Jesús, porque no quería también tener, como había tenido antes, problemas con el emperador. Ahora, en medio de todo esto, continúa el juicio donde los judíos están ahí reunidos e intentando convencer a Pilato que pueda dictar de una vez muerte y crucifixión para Jesús,
Y Pilato está luchando contra esto porque no quiere más problemas. Ellos están en un lugar llamado Pretorio, y este es como el cuartel general del comando militar y también del gobernador. Aunque Pilato en realidad como base tenía Cesarea, allí en el mismo palacio donde estaba el emperador, él había aún solicitado estar seguramente en medio de la fiesta de la Pascua para evitar algún conflicto con esta esperanza mesiánica que existía, y que cada vez que festejaban la Pascua, entonces había la posibilidad de que se levante el rey que ellos estaban esperando. Su esperanza mesiánica, la esperanza de un Mesías libertador en la Pascua, volvía otra vez por causa de que ellos habían sido libertados de los egipcios después de tantos años, y ahora había una esperanza también de que el tiempo de la venida del Mesías sea su liberación. Así que está ahí todo formado a través de la historia, y gracias a Dios tenemos este Dios histórico, y por eso hablamos de un lenguaje histórico. Estamos hablando de un tiempo específico donde hay un emperador que estaba en medio de nuestra historia, y tenemos un Salvador histórico. ¿Cuánto dicen amén? No estamos creyendo en fábulas o en cuentos, sino en aquel Dios que vino y habitó en medio de nosotros, y la historia sigue dando testimonio de esto. Continuemos el versículo 1 y podamos ver versículo 1 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahora, este azotar es un tema tan terrible. Es un castigo que los romanos daban constantemente. Pero cuando alguien no era parte del imperio, como alguien que era romano, no como alguien incluido dentro del imperio, como los pueblos que ellos habían conquistado, sino que no era ciudadano romano específicamente, como el apóstol Pablo lo era también, entonces elegían un instrumento para el azote que era horrendo, con un puño de madera y con flecos de cuero, y en las puntas metal o hueso. Golpeaban por turno al pobre condenado, y empezaban a arrancar piel hasta el cansancio. Uno se cansaba, pasaba otro soldado y continuaba con esto, y se cansaba el otro y continuaba el otro. Su cuerpo desnudo frente a todos los demás, pero aún con tanto dolor y sufrimiento, porque era arrancada su piel, expuestos sus músculos, y aún huesos podían verse después de esto. La sangre en este tipo de castigo era abundante. Muchos murieron en medio de recibir este castigo, desangrados y llenos de dolor. Ahora, ¿por qué está haciendo Pilato una y otra vez esto de retenerlo y retenerlo, y ahora peor todavía está castigándolo sin encontrar culpa en él? Pilato seguramente quería convencer a todos, viendo este sufrimiento, este dolor, para que ellos mismos puedan compadecerse de este hombre acusado, Jesús, y darle libertad y dejar a Pilato tranquilo, y este hombre que no sea crucificado, ya que él mismo decía no encontrar, según las leyes romanas, culpa para matarle. Ahora, si era alguien que estaba queriendo ser rey, entonces podía simplemente dar un cierto castigo y condenarle, pero ni siquiera eso Pilato quería hacer, por causa de no tener más problemas con el emperador. Ahora veamos qué es lo que sucede en el versículo 2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Le estaban escarneciendo, se burlaban de él, se estaban burlando de Dios mismo. El peligro para nosotros como creyentes, y lo voy a repetir siempre, es vivir en medio de nuestras amistades con escarnio, cosa que Dios aborrece, de tal manera que Él escarnecerá a los escarnecedores. Por lo tanto, si alguien está riéndose de otro, tenga cuidado, porque el Señor se reirá de uno.
No podemos basar nuestras relaciones de amistad en nombre de tanta confianza que tenemos entre nosotros y reírnos uno del otro. Pero aquí no solamente es algo que Dios tanto aborrece como es el escarnio, sino que el escarnio está dirigido al Salvador. Aquel que se había entregado de pura voluntad y de amor para salvarles. Cada uno que estaba ahí podía recibir la salvación del Señor, aceptar el sacrificio de Jesús, y sin embargo se estaban burlando de él. Tejieron una corona de espinas, y ustedes se acuerdan seguramente en las imágenes que vemos de la historia, donde había una cierta como un ramo que se ponía, una rama, con algunas cosas que se ponía aquí sobre la autoridad. Y luego esto aún se hizo ya no solamente una rama, sino se hizo hasta de oro, con un tema precioso donde el rey, el emperador, podía gozar de esto y se veía frente a los demás. En Oriente era diferente, habían coronas que son heredadas después en el tiempo de nuestra historia, con diferentes naciones que tienen reyes, y aún al papa se le pone un tipo de corona lleno realmente de opulencia, y da lugar a reconocer la autoridad. Pero aquí están colocando una rama tejida con otra llena de espinas. Y están haciendo esto con todo el odio, y están metiendo esta corona tejida sobre su cabeza, y chorrea la sangre porque las espinas penetran el cuero cabelludo del Señor Jesús. No es un momento cualquiera, es un momento horrendo de tortura. Después de tanto látigo, burla y esto más, todavía sigue siendo dolor y dolor para el Señor Jesús. Le vistieron, dice el versículo 2, con un manto de púrpura, y es posible que hubiera sido una túnica militar que hubieran tomado y decir, bueno, esta túnica vamos a ponérsela para aparentar que es el rey, así como él dice, y volverse a burlar de él. En el versículo 3 que leímos dice, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Posiblemente es el mismo juego que realizaron en medio de su juicio frente a Anás, o frente a Caifás, donde los soldados lo que hacían era tapar los ojos del Señor, y antes de eso le mostraban los puños, tapaban sus ojos y le golpeaban diferentes soldados, pero uno no le golpeaba. Y luego quitaban la venda de sus ojos y le decían, adivina quién no te golpeó. Entonces cuando el hombre, el convicto, estaba ahí y se equivocaba, volvían a tapar los ojos, se reían por lo que no había adivinado y volvían a darle una golpiza horrenda. Posiblemente era lo mismo que hicieron antes con él, pero ahora estaba en medio del pretorio, y los soldados que estaban ahí eran romanos. Los otros eran parte de la seguridad del mismo templo y de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Están riéndose de él, están golpeando. ¿Cuánto más pueden seguir destrozando a nuestro Salvador? En el versículo 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Veamos por un momento el concepto de Pilato de que no hay culpa en él. Si vamos al capítulo 18, un capítulo anterior, versículo 38 que estudiamos la anterior semana, vemos que le dijo Pilato que es la verdad, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Veamos entonces una vez más el versículo 4 y 5. Y dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Esta frase de he aquí el hombre es porque Pilato solamente ve en Jesús un hombre. El problema es que la humanidad entera en la historia solamente ve un hombre. Hay gente que dice: sí, Jesús es un hombre muy importante. Algunos dicen que Jesús fue el hombre más importante de la historia. Otros dicen: Jesús realmente fue un gran maestro. Jesús fue un gran profeta. Pero el problema, si Jesús solamente era un gran hombre, un gran profeta, un gran líder o lo que sea, entonces era simplemente una estafa, un mentiroso. Porque lo que vemos en la escritura, y lo vamos a ver adelante, es que el Señor reconoció que era hijo de Dios, pero no estaba hablando en el concepto que alguno podría decir: sí, yo soy creyente, por lo tanto soy hijo de Dios. El concepto lo entendían también los judíos cuando él estaba diciendo que era hijo de Dios, que estaba diciendo de la misma esencia de Dios. Por lo tanto, cuando estaba diciendo esto, es condenado por blasfemia. Entonces, si el Señor Jesús era un gran hombre solamente, un profeta solamente, o el mejor aún de los profetas, era una estafa, un hombre mentiroso. No puedo entender cómo quieren admirar a Jesús en diferentes religiones y tenerlo como alguien grande, y aún los mismos judíos dejaron a Jesús como un profeta. Jesús era un profeta por ahí, pero definitivamente no puede haber sido un profeta de Dios, sino un mentiroso, un estafador, si no era Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Toda la profecía, y lo digo una y otra vez, estaba apuntando a que Dios mismo iba a venir y salvar a su pueblo. Dios mismo vendrá y los libertará. Y ahí estaba Jesús, que para Pilato solamente era un hombre. Ahora quiero preguntarte si para ti también Jesús es un nombre simplemente. Porque si es un nombre simplemente, alguien que puedes admirar, seguir de alguna manera sus pisadas y tratar de ir detrás de su buen ejemplo, entonces no es tu Salvador y no es tu Señor. Pero si es Dios mismo, entonces Él es digno de que tú le entregues toda tu vida en arrepentimiento y que también le sirvas hasta tu muerte. Si Él es Dios y no solamente un hombre, entonces Él es digno de que le rindamos culto en su día y diariamente le honremos. ¿Cuántos dicen amén? Pilato presenta ahí a Jesús simplemente como un hombre. Versículo 6 dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Si ellos hacían esto y tomaban a Jesús y le crucificaban, todos los participantes de esa crucifixión iban a ser condenados por el imperio. Como vimos la anterior semana, había sido un hecho histórico que el imperio romano les quitó toda potestad de juzgar y matar. Los judíos tenían orden de Dios, como lo vimos, de juzgar y matar al culpable. Pero cuando el imperio romano les quita ese derecho, les está diciendo: no pueden hacer la voluntad de Dios sobre el pueblo y no pueden castigar en nombre de Dios como Dios quiere castigar. Entonces vimos nosotros que un hijo que ofendía a sus padres, que hería a sus padres, debía morir públicamente y ser asesinado por su familia. Y reímos un poco porque dijimos: ¿cuántos hijos estaríamos enterrando en este tiempo por herir a los padres? También vimos que debía morir apedreado aquel que adulteraba, o aquella mujer que adulteraba, y así tentaron a Jesús y le trajeron una mujer adúltera para que sea apedreada.
¿Por qué? Porque el Señor ordenó que el adúltero y la adúltera deben ser apedreados hasta la muerte. Y toda la ley que hablaba sobre muerte estaba apuntando a temor de Dios, al temor de Dios. Cosa que se perdió en ese tiempo, como que aún podían hacer negocios del templo, como lo dijimos, estaban negociando con las cosas de Dios porque ya no había temor de Dios. Y tristemente hoy día la iglesia está predicando un evangelio de te amamos, bienvenido, siempre estate con nosotros, aquí vas a estar súper bien, somos grandes amigos, somos un grupo excelente y muy tolerante. Así que ven con nosotros y Dios te va a prosperar, Dios te va a dar éxito y etcétera, etcétera. Ya no hay temor de Dios, porque no se predica la palabra como al principio. Los judíos habían perdido el temor de Dios como hoy se ha perdido el temor de Dios, y la práctica que había dado Dios para condenar con la muerte al pecador había sido sacada de sus manos. Pero quiero decirles que si el hombre no tiene esta potestad, Dios sí la tiene. Y así vimos en la historia cuando Dios pudo juzgar a aquellos que traían cosas de Egipto que no debían traer, que ocultaban cosas de Egipto en las carpas ahí en medio del desierto para poder tener algo de un tesoro para ellos. Y el Señor dio muerte a todos ellos, y la tierra, la arena, les tragó a todos ellos. ¿Se acuerdan? Entonces Dios sí es aquel que es dueño de la vida y de la muerte. Y algunos nos lleva a morir para realmente darnos paz eterna y disfrutar de los beneficios que el creyente tiene por la cruz. Pero otros morirán porque son juzgados por Dios, porque Él es dueño de la vida y de la muerte. ¿Cuánto dicen amén? Cuando vemos nosotros entonces a Pilato diciéndoles, ustedes crucifíquenle, es como ponerles una trampa. Bueno, quieren insistir al respecto, háganlo ustedes y sean condenados por el imperio, porque ustedes no tienen potestad. Pero por otro lado, los israelitas no tomaban la ley de aún matar al culpable con cruz, sino que ellos le apedreaban, o era acuchillado aquel pecador, pero no tomaban la cruz. Así que ahí está Pilato poniendo una trampa a ellos, y ellos no la van a aceptar. Vemos nosotros aquí el versículo 7 y dice: los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora sí, vamos a Mateo 26, 63, 66. Mateo 26, 63 y 66. 63 al 66. Le están diciendo a Pilato, según nuestra ley, Jesús debe morir. Como ellos no pueden matarle, porque no tienen el derecho dentro del imperio romano para hacerlo, le están diciendo, deberías cumplir esto también tú, que tienes el poder para matar. Ahí vemos entonces Mateo 26, 63 al 66. Mas Jesús callaba entonces, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está el Señor frente a Caifás, después de haber estado frente a Anás. Caifás es el sumo sacerdote en este año. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. La blasfemia es emitir palabras que ensucien el nombre de Dios, que difamen el nombre de Dios. La blasfemia pueden ser aún hechos que hagan exactamente lo mismo.
Y ahora está Pilato enfrente a ellos y los judíos están diciendo: Él es digno de muerte porque ha blasfemado diciendo que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, entonces es de la misma esencia de Dios. El problema para ellos era ese. Cuando alguien escribió un libro y dijo: jamás Jesús dijo que era Dios, falso. Los judíos lo estaban condenando por blasfemia porque él estaba diciendo: soy hijo de Dios, soy deidad. Por lo tanto, ellos sabían por qué debían morir en el momento que establecen esto. Porque el Levítico dice claramente que aquel que levanta una blasfemia contra Dios debe morir. Si seguimos nosotros tratando de tener un Dios a nuestra medida, si seguimos haciendo nosotros una caricatura de Dios para que encaje con nuestros proyectos, con nuestras codicias, no seremos diferentes a ellos. Ellos están diciendo: es mentira que es Dios Jesús. Es mentira que es Dios Jesús. Y el problema es que si nuestra vida está reflejando lo mismo, entonces somos dignos de muerte frente a Dios y estamos como aquel que blasfema negando a Cristo con sus hechos, porque no vive como que Cristo es Dios. De repente ha encontrado en el cristianismo su religión. Y la religión solo condena. La forma en la que el hombre trata de acercarse al Señor condena. Porque Él es el camino hacia la salvación. Porque Dios mismo iba a venir a salvar a su pueblo y Él es Dios. Y si no es Dios para nosotros y vivimos como si no lo fuera, aunque lo proclamemos Dios, nuestros hechos están negando su deidad frente a nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos vernos una y otra vez a nosotros mismos y decir: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es un hombre, como dijo Pilato? ¿O como los judíos están diciendo, es alguien que está blasfemando diciendo que es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Cuando comparto con algunos de ustedes, les hago recuerdo y les digo: Dios es digno de recibir culto en su día. El domingo es el día del Señor y Él es digno de recibir culto en su día. ¿Cuántos dicen amén? Él es digno de que muramos para Él y vivamos para Él. Él es digno. No hacemos algo solo porque Dios hizo algo por nosotros, ni hacemos algo anticipado para que Dios haga algo por nosotros. Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces no podemos ir nosotros, aún como los impíos que niegan a Cristo como el Señor, y si Él dice que es Dios, entonces aún está mintiendo, está blasfemando. Versículo 8 y 9. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Romanos 13:1 dice que no hay autoridad sino puesta por Dios. No hay autoridad sino puesta por Dios. Y las naciones tienen el rey que merecen. Tienen el rey que merecen porque Dios se los da. Así que no importa tremendo trabajo para poder votar y conseguir a alguien, cuando nosotros terminemos de hacer nuestro voto y digamos lo conseguimos, es que Dios lo consiguió. Porque su voluntad va a ser hecha sobre nosotros mismos y vamos a tener el rey que merecemos. Y ahora el Señor Jesús le está diciendo: si tú tienes autoridad, es porque esto te ha sido dado del cielo. Y el apóstol Pablo a los romanos les dice exactamente lo mismo. No hay autoridad sino dada por Dios. Esto no está entendiendo Pilato de ninguna manera,
Pero el Señor Jesús no está interesado en zafarse del castigo y escapar de la cruz. No está negociando como aquel que quiere poner sus argumentos para ser inocente. Porque si Él es condenado por decir que es Dios, entonces es culpable. Y si no sería culpable, tampoco sería sacrificado por tu pecado y por mi pecado. Y si no sería culpable, entonces nadie estaría cargando nuestras culpas en la cruz. Pero el Señor le está dando un principio claro. Tú no tienes más autoridad sobre mí que la que Dios te da. Versículo 12. Versículo 11, perdón. Sí, estamos en 11 o 12. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No solo está hablando de Judas, aquel que le entregó, sino que los judíos, las autoridades judías y todos ellos llevaron a Jesús frente a Pilato para que sea condenado. Ellos tenían algo de luz, conocían el Antiguo Testamento y son condenados justamente porque tienen algo de luz. Por eso la tristeza que tengo muchas veces es cuando hablo del Señor a alguien y me dice: sí, pastor, yo soy bien religioso, en otras palabras. Yo creo en Jesús. Y también creo en Jesús y en este y en el otro y también en el otro, pero creo en Jesús. Cuando me hablan de su vida religiosa y yo les estoy hablando de la salvación que viene solo por medio de Jesús, y ellos creen que son lo suficientemente religiosos para poder tener el bien de Dios por su religión o por su religiosidad. Me da tanta tristeza de aquellos que aún en medio de una sana doctrina tienen algo de luz, sabiendo que Él es digno, pero no viven para Él, pero creen que aún sus diezmos y ofrendas son suficientes, su asistencia a la iglesia, su lectura bíblica, su tiempo de oración con los alimentos es suficiente para su salvación, cuando solo Cristo salva. Y que si alguien pone otra esperanza en lo que sea y aún en sus propios sacrificios, será condenado. Porque aunque hagamos algo para Dios, es mejor entregarle toda nuestra vida y en obediencia tratar de agradarle al que Él es digno. Ellos tenían algo de luz y el Señor Jesús les dice: ellos tienen mayor pecado, versículo 11, que aún tú, Pilato, que me estás condenando. Versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. El mejor argumento: Tiberio César era alguien susceptible de tal manera que podía creer que si alguien estaba contra él, debía ser eliminado. Y ya había Tiberio César había encontrado a Pilato haciendo tantas cosas que ni siquiera habían sido autorizados, matanzas y matanzas, como dijimos hace una semana, que aún para el Imperio Romano Pilato era un hombre sanguinario, pero ahora quería estar mejor, quería quedar bien. Y estaba intentando no condenar a este inocente y no tener problema con los judíos y tampoco con Tiberio. Pero el temor se apoderó de él, así como dicen los versículos anteriores que hemos podido ver. Y ahí en medio de este temor supo que estaba en problemas. Porque si había alguien que decía que era rey, entonces ya no era amigo de César el que no le condenaba. Había que condenar a aquel con la autoridad que él tenía, porque no podía levantarse otro frente a Tiberio como alguien igual. ¿Se acuerdan la palabra curios que estudiamos?
Y vemos nosotros entonces que era o César Curios o Jesús Curios. O es el Curios, el emperador sobre todo, el soberano sobre todo el imperio, es César Tiberio, o es Jesús. Y ahí estaba el problema. Y ahora los judíos le están haciendo recuerdo y le están diciendo: si tú no le matas a aquel que dice que es rey en este imperio, entonces no eres amigo de Tiberio César. La hipocresía es tan grande cuando alguien quiere hacer caer a otro. La hipocresía y la mentira es tan grande que este pueblo entero que aborrecía a César y aborrecía al imperio romano, los judíos aborrecían el imperio romano porque estaban como esclavos o estaban como siervos de ellos. Si un romano encontraba a un judío y estaba cargando su mercado, llamaba a cualquier judío y le decía: ven. Y el judío se acercaba y le decía: carga todo esto. Y empezaba el judío a cargar porque podía morir si a un ciudadano romano podía decirle que no. Y por eso hemos escuchado las palabras: si alguien te dice que lleves, ¿no?, una carga por 1 milla, puedes llevarla 2. De ahí viene justamente la enseñanza. Así vivían los judíos y están diciendo: tienes que condenar a Jesús porque está diciendo que es rey y César es rey. Está diciendo que él no va a ser amigo o no se va a ver como amigo de César si no mata a Jesús, y son todos los judíos enemigos de César y le aborrecen. César les quitó muchísimo. Algunos estaban aprovechando las conexiones y la cercanía con el imperio para poder hacer negocios o tener poder. Pero todos los judíos en general sabían que si eran libertados de aquel imperio que les había ofrecido a todos los pueblos que conquistaba, les había ofrecido paz, seguridad. Eso les había ofrecido, pero para tenerlos como siervos. Y todos ellos querían ser libres, por eso esperaban un Mesías. Y está el Mesías ahí y lo van a condenar, utilizando tanta hipocresía y tanta mentira. Este argumento fue poderoso frente a Pilato. Versículo 13 hasta el versículo 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gabata, que era como un lugar donde aun cuando podía venir Tiberio a un lugar, armaba un espacio con sombra y aún con asientos gloriosos para juzgar. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, he aquí vuestro rey. Ni siquiera se cansó de ver la forma todavía de ofenderlos, aquellos que estaban manipulando su relación con César para condenar a este hombre. Y siguió diciendo: he aquí vuestro rey. Algo que les ofendía en gran manera. Pero ellos gritaron, versículo 15: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Otra vez tratando de herirles a todos ellos, humillarles de alguna manera. Voy a crucificar a su rey. Versículo 15. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Los judíos están diciendo: no tenemos más rey que César. Un pueblo que sabía que Dios era su rey, y estaban ahí diciendo que Dios, Jehová, no era el rey, sino que César era el rey. Estaban ofendiendo a Dios mismo, reconociendo el reinado de César sobre su Dios. Ellos no querían entender y no querían creer que Jesús era el mismo Jehová, el mismo Dios desde el principio. Pero aún a Jehová en sus términos estaban ofendiendo, reconociendo que César era su rey. Estaban jugando toda su vida con tal de que Jesús sea
condenado. Y necesitamos preguntarnos, ¿quién es nuestro rey? Rey es aquel que es soberano, que hace como quiere, que hace lo que quiere. La pregunta para nosotros debe ser, ¿quién es mi rey? Porque César sigue representando a este mundo lleno de pasiones y pecado, lleno de aún bajas intenciones y que no tiene nada más que esta vida. No tiene nada más que esta vida. Entonces vamos a pagar el precio que sea por conseguir lo que queremos en esta vida, porque no tenemos más esperanza fuera de esta vida. La vida se vive una vez, o como los griegos decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces estamos desesperados de conseguir nuestros sueños en esta tierra, porque Dios no es el rey de nuestra vida. La decisión que estaba siendo tomada es: o Cristo es el rey, o César es el rey. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién es el rey de mi vida? Si es soberano y hace lo que quiere, y aún Él mismo quiere ser obedecido porque Él es el rey, entonces conozcamos la palabra y obedezcamos su mandamiento. Aún siendo pecadores, el llamado de salvación es para nosotros, y aquella persona que ha recibido esta salvación por medio de la cruz de Cristo debe vivir conforme a lo que Dios manda, porque las obras nuestras no van a conseguir salvación, pero son la evidencia de que Él es el Rey, son la evidencia de que Él es el Salvador. Pero si Jesús no es mi Rey, si el Señor no es mi rey, entonces reinarán mis hijos, reinará mi esposa, reinarán mis padres, reinarán mis codicias. Y podré estar en este mundo mendigando mis sueños o mendigando el amor de alguien, cuando el Señor, Rey sobre todo, debe ser el todo para mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Oh Dios santo, ¿quién es mi rey? Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Oh Dios santo, cierra tus ojos ahí donde estás. Habla con el Señor.